Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Démosle un aplauso a ese Dios bueno. Dios está en medio nuestro. Amén. Hoy estamos celebrando la expresión de amor más grande en la humanidad. El Padre envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Amén. Y hoy estamos aquí celebrando ese amor tan grande del Padre hacia cada uno de nosotros. ¿Qué tal si saluda al que está a su lado, al que está atrás y le dice bienvenido a esta celebración de amor? Bienvenidos todos a esta celebración de amor, los nuevos, los que nos acompañan. Si ve usted a una persona nueva, dele la bienvenida y dígale bienvenido a esta celebración de amor. Familiares de hermanos de la iglesia, bienvenidos a esta celebración de la expresión de amor más grande, el amor de nuestro Padre Celestial. Estamos en celebración porque el Señor así lo ha decretado. Hermanos, y no podemos perder la expectativa de lo que Dios hace y seguirá haciendo. Algunos dirán, yo llevo muchas Semanas Santas celebrando en la iglesia, viniendo. Pero hay cosas en la vida en las cuales uno no puede perder la expectativa de lo hermoso que es. Y esta es una de esas cosas hermosas que usted no puede normalizarlas, porque hoy el Señor nos ha reunido y tenemos que venir con expectativa de que el que murió en la cruz y fue enterrado en la tumba no se quedó ahí, sino resucitó. Y entonces el poder que levantó a Cristo de los muertos ahora está en medio nuestro. Y en cualquier momento el Señor puede tocar tu vida en esta tarde, puede hacer un milagro en tu corazón, pero debemos de tener ¿qué? Expectativa. No perder la expectativa. Yo no sé si a usted le ha tocado viajar alguna vez con alguien que va por primera vez a conocer el mar.
que era una iglesia con conflictos internos, que tenía luchas, porque a veces creemos que la iglesia solamente es un lugar para gente que tiene una estabilidad al 100%. La iglesia de Filipos era una iglesia con conflictos, con luchas. Y Pablo no le dice, mire, ustedes deben orar más, eso es lo primero que tienen que hacer. Pablo le dice, mire, lo que ustedes deben hacer es pensar diferente, tener el sentir de Cristo, tener la actitud de Cristo, porque si ustedes tienen la mente de Cristo, van a salir de sus conflictos, van a salir de sus crisis. La realidad entonces es tener la mente de Cristo. Y no es una sola emoción, es una forma de pensar constantemente. Y aquí viene una palabra que ahí la estamos colocando en pantalla para que usted entienda la dinámica de la vida cristiana. La vida cristiana se transforma cuando cambia nuestra mentalidad. ¿Cuándo se transforma la vida cristiana? Cuando cambia nuestra mentalidad. Porque usted puede estar asistiendo a la iglesia, usted puede estar leyendo la Biblia, pero si no ha cambiado su mentalidad, no hay transformación en la vida cristiana. Y quiero entonces brevemente compartirles qué pensaba Jesús, para nosotros aprender lo que pensaba Jesús y poder tener la mentalidad de reino. En primer lugar, Jesús pensaba en hacer la voluntad del Padre. Jesús pensaba en hacer la voluntad del Padre. Levante su mano derecha y repita conmigo: yo quiero pensar en hacer la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra en Juan 6:38: no he venido para hacer mi voluntad. Esta frase de Juan 6:38 en esta versión dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Hermanos, Jesús pensaba en hacer siempre la voluntad del Padre. Y ahí está el secreto de la vida cristiana, en pensar como Jesús, que en cada cosa que nosotros decidimos en la vida, debemos estar pensando no en hacer nuestra voluntad, sino en hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Jesús declara su misión en un contexto donde la gente lo buscaba por interés. La gente buscaba a Jesús por el pan. La gente buscaba a Jesús por los milagros. Y entonces Jesús tiene que corregirles la motivación. Yo no vine para complacerlos. Yo vine fue a obedecer al Padre. Y hoy pasa lo mismo. La gente busca a Jesús queriendo ver qué le puede dar. En un canal de televisión regional estaban haciendo la publicidad de que fueran a una iglesia que le iban a dar aceite traído desde Jerusalén y que con ese aceite se le iban a ir todos los espíritus malos de la casa. Mire, no se le va ningún espíritu, se le va la plata que le sacan por eso. Porque la gente quiere buscar a Jesús por algo que les dé. Pero Jesús aclara, mire, yo no vine a complacerlos, yo no vine a aliviarlos, yo vine con un propósito especial y mi propósito es obedecer al Padre. Y aquí viene la aplicación para nosotros. El reino
No se trata de hacer lo que yo quiero, sino de alinearse con la voluntad de Dios. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, ya usted no puede caminar diciendo yo quiero, yo deseo, yo sueño. No, ahora usted dice voy a alinearme con la voluntad de Dios para mi vida. Y usted va a entender que lo que el Padre tiene para usted es lo mejor. Así al comienzo a usted no le guste mucho y se sienta incómodo. Cuando mi hijo era más pequeño, como de 7 años, 8 años, me dijo: papá, yo ya quiero manejar el carro. ¿Así usted ya quiere manejar? Bueno, vamos a manejar. Y yo lo senté en el regazo y yo iba manejando, obviamente en un lugar solo, en un lugar alejado, y yo hacía que él estuviera manejando, pero yo no perdí nunca el control. Pero él colocaba la mano en la cabrilla y él sentía que estaba manejando. ¡Wow! Estoy manejando. Y entonces él se dio cuenta que yo no soltaba abajo la cabrilla. Dijo: déjeme solo, yo ya puedo. Yo le dije: no, todavía no puedes, no te voy a dejar solo. Y entonces él se molestó: ¿por qué no me dejas solo? Yo ya soy capaz, mire cómo hago y tal. Y entonces le dije: no, todavía no estás en edad para hacerlo solo. Al comienzo él se molestó, pero ¿saben algo? Lo que yo estaba expresando era amor hacia él con esa prohibición, porque si lo hubiera dejado solo y hubiera causado un accidente, hubiera sido algo trágico. Pero como buen padre, yo quería que él no hiciera lo que él quería, sino que hiciera lo que el Padre le estaba guiando en ese momento. Hay cosas que nosotros queremos hacer, pero el Padre no nos lo permite hacer. Y cuando el Padre no te permite hacer algo, al comienzo tú te molestas. Pero Señor, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer eso. Y el Padre dice: no, no estás en el momento para hacerlo. Puedes que te disguste, puedes que te ofenda, pero el Padre que te ama sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces dirigirá tus pasos para que tú aprendas a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos aplauden al buen Padre Celestial? Te voy a dar una clave de la vida de madurez espiritual. Si tú quieres alcanzar una madurez espiritual, comienza con cambiar una pregunta. Cuando alguien no es maduro espiritual, pregunta esto: bueno, ¿y qué es lo que yo quiero con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué planes voy a desarrollar? ¿Qué metas voy a trazar? ¿Qué decisiones voy a tomar? Pero cuando alguien alcanza la madurez espiritual, cambia sus preguntas y empieza a decir: ¿qué será lo que Dios quiere con mi vida? ¿Qué planes tiene Dios con mi vida? ¿Cuáles son las metas que Dios ha trazado para mi vida? Y entonces cuando alguien coloca a Dios en la ecuación, las cosas van a cambiar, porque ya tú no haces tus propios planes, sino haces los planes de Dios. Y si Dios está en el asunto, hermano, te va a ir bien, porque son los planes de Dios. Y entonces Dios va a responder por ti. Jesús pensaba en hacer la voluntad del Padre. Si tú quieres ser como Jesús, aprende a hacer la voluntad del Padre.
No hagas nada sin consultarle a Dios si es su perfecta voluntad. Puede que se vea muy bonito, puede que sea muy atractivo, puede que te paguen todo, puede que te digan que te van a ayudar, pero si no es la voluntad de Dios, no lo tomes, porque yo prefiero estar en el desierto siendo la voluntad de Dios que estar en un valle sin que Dios me esté acompañando. Porque cuando tú estás en el desierto en la voluntad de Dios, aún en el desierto vas a florecer. Porque si Dios está contigo, en todo lugar te hará florecer. Aplauda al Señor en esta hora. ¡Aleluya! En segundo lugar, Jesús pensaba más allá de lo que veían sus ojos. Y el texto en esta tarde es el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 25. En resumen, ese texto dice, ¿qué dice? Yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si quieres pensar como Jesús, debes entender que Jesús pensaba más allá de lo que veían sus ojos. Este versículo 11, 25 de Juan, el contexto es que Lázaro, su gran amigo, estaba muerto hacía 4 días. Y según la tradición judía, ya después de 4 días ya no había ninguna esperanza. Marta, que era muy espiritual, dijo, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día final. Como diciendo, sí, hay una esperanza, pero en el futuro. Pero Jesús trae la fe al presente, porque nosotros tenemos una esperanza en el más allá, pero también una esperanza en el hoy. Y entonces, aunque Jesús no niega la realidad, Lázaro estaba muerto. Era cierto que él estaba muerto, pero Jesús revela una realidad superior, y es el poder de Dios. Nosotros no negamos la realidad. Si nos enfermamos, pues debemos de decir que estamos enfermos. Si entramos en crisis, pues debemos decir que estamos en crisis. No negamos la realidad. Jesús en ningún momento negó que Lázaro estuviera muerto, pero Él vio más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Jesús vio el poder de Dios actuando en una realidad, y por eso fue que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que aunque esté muerto y si cree en mí, vivirá. En otras palabras, mis hermanos, cuando viene una situación difícil, nosotros no negamos la situación, pero ¿sabe qué hacemos? Interpretamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Miramos las cosas desde la mirada de Dios. Y ahí está la diferencia. Nosotros también nos enfermamos, nosotros también tenemos crisis, nosotros también tenemos pruebas, pero el que piensa como Jesús, cuando viene una enfermedad, piensa que esa es una oportunidad para sentir el poder sanador de Jesucristo. Cuando viene un problema a tu vida, no te hundes, no te frustras, no te amargas, sino lo ves como una oportunidad de Dios para ver la victoria. Entre más grande sea tu problema, más grande va a ser la victoria, más grande va a ser el testimonio que vas a dar, porque para el que cree, todo le es posible. En tercer lugar, Jesús pensaba en cumplir su propósito. Lucas 19:10. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, el versículo 10 dice,
porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Levante su mano derecha y diga a buscar. Ahora levante su mano izquierda y diga a salvar. El Hijo del Hombre, ¿a qué vino? Mano derecha, mano izquierda. Si alguien le pregunta cuál era el propósito de Jesús, no era que le hicieran películas, no era que lo hicieran famoso. Él vino con un propósito claro. Mano derecha, ¿qué vino? A buscar. Mano izquierda, ¿qué vino? A salvar lo que se había perdido. Y entre esos estamos cada uno de nosotros. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos. ¿Podemos darle un aplauso a Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces miren esto. Jesús pensaba en cumplir su propósito. Este versículo que estábamos leyendo ocurre después de que Jesús se encuentra con Zaqueo. Y Jesús resume su misión. En dos palabras resume su misión. Una, buscar. Es decir, la salvación es una iniciativa de Dios. Fue Dios el que nos buscó. Por eso usted no diga cuando cuenta su testimonio, el día que me encontré con Jesús. Usted nos encontró con Él. Él fue a buscarlo. Él fue a buscarme. Y la otra palabra, salvar, que significa restaurar. Jesús vino a restaurar lo que estaba perdido. Jesús no vivía reaccionando a lo que le dijeran los fariseos, a lo que le dijeran los romanos, no. Jesús vivía enfocado en su propósito redentor. El Señor vino para dos cosas y mantuvo su propósito en esas dos cosas. Levante su mano derecha y diga buscar. Levante su mano izquierda y diga salvar. Jesús pensaba en cumplir su propósito. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu propósito en la vida? El pastor Rick Warren logró vender millones de copias del libro Vida con Propósito, porque muchos no saben por qué están aquí en la tierra. Y cuando tú encuentras el propósito, empiezas a pensar como Jesús y entiendes cuál es el propósito de Dios con tu vida. Tú dices, yo voy a vivir para cumplir ese propósito. Mis pensamientos van a ser como los de Jesús. No me distraigo con nada más, no me desvío del propósito, camino de acuerdo al propósito de Dios. Porque cuando no entiendes tu propósito, terminas viviendo distraído. Y el reino de Dios está llamando a personas que quieran cumplir el propósito de Dios. Porque tú puedes tener un GPS, pero si colocas mal la dirección, así sepas conducir muy bien, así sepas tener el mejor de los vehículos, pero si el destino no es el correcto, por más de que el GPS, por más de que el vehículo sea el mejor, nunca vas a llegar al destino propuesto. Tú debes entender cuál es el propósito de Dios en tu vida para que andes en ese propósito. Te voy a decir algo de parte del Señor. Esa ansiedad, esa frustración, esa falta de paz son consecuencias de no estar viviendo en el propósito de Dios. Porque cuando tú vives en el propósito de Dios, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes alegría, porque sabes que estás haciendo el propósito de Dios con tu vida, y eso alegra tu corazón, eso trae paz a tu vida, eso te hace sentir con propósito. Y en cuarto lugar, para terminar en esta tarde, Jesús pensaba en obedecer aunque le costara. Lucas 22:42. Y aquí se le voy a decir, como dice el piloto, hay turbulencia en camino, abróchense los cinturones, porque viene turbulencia.
Jesús pensaba ¿en qué? En obedecer, aunque ¿qué? Le costara. Los pensamientos de Jesús eran obedecer, aunque esa obediencia le costara. Y por eso aparece Lucas 22:42. Padre, si quieres que pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la frase poderosa: no se haga mi voluntad. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Ahí el fondo lo ilustra muy bien: el Getsemaní. Jesús estaba en el Getsemaní antes de ir a la cruz, y Jesús expresa su humanidad, y en su humanidad le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente se somete completamente al Padre. ¿Qué significa copa en el contexto bíblico? La copa es símbolo de sufrimiento, es símbolo de juicio. Y entonces lo que Jesús está diciendo: tengo que obedecer, pero esa obediencia me implica sufrimiento, esa obediencia me implica sacrificio. La obediencia de Jesús no fue automática, fue un proceso de lucha, fue un proceso de debilidad, en sentir de que si era posible, mejor sí, pero no pasar por el sacrificio, no pasar por el dolor. Y algo sucedió. Fue una decisión consciente y sabia, entendiendo que iba a obedecer, pero en la obediencia iba a haber dolor, iba a haber sacrificio. Y entonces, si tú quieres tener la mente de Jesús, debes aprender que Jesús pensaba en obedecer aunque le costara, aunque le doliera. La verdadera espiritualidad no se mide en los momentos fáciles. La verdadera espiritualidad se revela en decisiones difíciles. ¿Cuándo se sabe que un creyente es un verdadero creyente? ¿Cuándo se sabe que usted verdaderamente ama a Dios? Cuando a usted le toca tomar una decisión, y aunque le duela tomar esa decisión, por amor a Cristo, usted lo hace. Ahí se sabe cuando alguien realmente es un verdadero discípulo. Hay gente que ha perdido su trabajo porque no ha cedido a las presiones que le han hecho sus jefes inmediatos, presiones ilícitas, presiones pecaminosas, y entonces le dice: haga esto o se va. Y cuando alguien ama a Dios, decide primero obedecer a Dios que a los hombres. No importa las consecuencias. La verdadera espiritualidad se revela en decisiones difíciles. Cuando hay gente que ha tenido que enfrentar a su familia, y cuando lo vieron sumido en el pecado, lo vieron sumido en la rebeldía, en la miseria, y esa persona tiene un encuentro con Cristo. A veces la religiosidad es tan fatalista que hay padres que le han dicho a sus hijos: prefiero verlo borracho, prefiero verlo en el fango, y no siguiendo a ese Cristo que usted ahora predica. A otros les han tenido que decir: si usted sigue el camino de Dios, lo desheredo. Y muchos han tenido que decir: Señor, prefiero la herencia de Cristo que la herencia del hombre. El tener los pensamientos de Jesús significa obedecer aunque cueste. Y ahí
entra el verdadero cristianismo. El cristianismo del Getsemaní. El cristianismo donde nos enfrentamos y le decimos: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero contar y terminar con una historia de un joven. Esta historia termina en algunos casos de manera victoriosa, pero en otros casos ha terminado estas historias en dolor, en tristeza y en frustración. Un joven estaba creciendo en Dios, había conocido la palabra, empezó a asistir a la iglesia, pero había algo que no estaba bien, una relación que no le convenía, y este joven sabía que debía soltarla, pero él no quería. Hasta que un día, orando, sintió la voz de Dios en su corazón que le dijo: si quieres lo que tengo para ti, suelta eso. Y este joven esa noche lloró, luchó, dudó, pero al día siguiente tomó el teléfono y obedeció. Terminó la relación. No fue fácil, se sintió solo, quiso volver atrás, dudó en su decisión, pero después de un tiempo, él empezó a sentir nuevamente la paz de Dios. Volvió a sentir la pasión por las cosas de Dios. Él empezó a sentir de que Dios le abría nuevas puertas. Y dijo algo poderoso que usted debe guardar en su mente y en su corazón: lo que solté me dolió, pero lo que Dios me dio después lo valió todo. Lo que solté me dolió, pero lo que Dios me dio después valió todo. Hermanos, así pensaba Jesús en el Getsemaní. No era fácil, pero obedeció. Y gracias a la obediencia de Jesús, hoy tenemos salvación. En esta tarde Dios te está hablando claro. Tal vez tienes que soltar algo o a alguien en tu vida. Tal vez tienes que perdonar en esta tarde. Tal vez tienes que tomar decisiones. Y sí, a veces tomar decisiones duele. A veces tomar decisiones es difícil. Pero debes aprender a pensar como Jesús. No pensar como el mundo. Debes de pensar como Jesús, que hay que obedecer aunque duela. Pablo no solo admiraba a Cristo, él nos llamaba a imitar la manera de pensar de Cristo. Y esto implica interpretar la vida desde la voluntad de Dios. Ver más allá de lo visible, vivir con un propósito claro y obedecer aún en medio del dolor. Yo quiero que te coloques en pie y quiero dejarte esta frase final. La siguiente frase: creo que hay una filmina más. No puedes vivir como Jesús si no aprendes ¿a qué? A pensar como Jesús. No puedes vivir como Jesús si no aprendes a pensar como Jesús. Y esto implica una transformación profunda de la mente, no solo de acciones, sino la mentalidad del reino de Dios, que comienza cuando decidimos pensar diferente. Cada día debemos de pensar como Jesús pensaba.
Esta es una tarde de decisiones. Y yo le invito a que usted incline su rostro. Y vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Maestro. Él quiere que tú pienses como Jesús. El Espíritu de Dios dijo en su palabra: haya pues en nosotros este sentir, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Debemos de pensar como Jesús. Debemos de pensar como el Maestro. Y Él obedeció, aunque dolió. Pero la obediencia trajo salvación. La obediencia trajo vida. Hoy el Señor te hace un llamado a renovar tu mente. No pensar como el mundo. El mundo piensa en el ahora, en la satisfacción, en hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero el Señor nos invita a pensar como Jesús, a obedecer. Aun cuando duela, vale la pena obedecer. Cuando tú sueltas algo por el Señor, eso te va a liberar y Dios te va a traer cosas mejores. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la enseñanza de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que de esta palabra predicada, tú hagas una palabra ministrada. Y tú ministres, Señor, conforme a la necesidad de los corazones en esta hora. Buen Padre Celestial, tú nos has traído con un propósito en esta tarde. Te pedimos, Señor, que ese propósito se cumpla. Ministra, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Que sea tu Espíritu el que dirija, el que oriente este tiempo de ministración, este tiempo de llamado, este tiempo de desafío, este tiempo de cambiar nuestra mentalidad a la mentalidad mundana, de hacer lo que se quiere, de cumplir propósitos propios y no cumplir los propósitos de Dios. Señor, esta es una tarde de desafío. Esta es una tarde de llamado. Esta es una tarde de presencia de Dios para liberar, para transformar. Mientras toda cabeza está inclinada y todo el rostro está buscando del Señor y todo ojo cerrado en comunión con Dios, hoy quiero hacer un llamado de parte del Señor en esta tarde. Hay un llamado de Dios en esta tarde para soltar, para dejar, para obedecer. Dios te ha traído en esta tarde para decirte que si tú sueltas, el Señor te va a entregar lo mejor. No puedes seguir con aquello que no es de bendición. No puedes seguir con aquellas cosas que no son la voluntad de Dios. Y Dios te trajo en esta tarde para decirte, es la oportunidad de soltar, es la oportunidad de tomar una decisión por hacer la voluntad de Dios. Y hoy estoy hablando con personas, creyentes y no creyentes, de tiempo y de poco tiempo, que el Señor les está haciendo un llamado a soltar, a dejar, a obedecer. La obediencia cuesta, la obediencia duele, pero vale la pena. Porque cuando tú obedeces, se rompen en el mundo espiritual muchas cadenas y empiezas a sentir lo más importante que puede sentir una persona, y es la paz de Dios, es la paz de Cristo. Por eso, hoy el llamado es a soltar. Hoy el llamado es a decir, Señor, me cuesta. Quiero dejar eso, pero no puedo. Necesito tu ayuda. Pero si en esta tarde tú intervienes, yo voy a dar un paso de obediencia y voy a pedirte, Señor,
que tú me des la fuerza y el poder para soltar. Yo te voy a guiar en una oración para que tú, desde tu corazón, sueltes, te liberes de cosas que no traen bendición, de cosas que no te edifican, pero que tienes que soltarla hoy.